Dirección Nacional, los equipos del Estado Miranda, del Distrito Capital, que hoy nos acompañan en este cierre de la semana aniversaria de 20 Venezuela. Ustedes saben, estamos cumpliendo 9 años de existencia de un partido que nace en dictadura, bajo el sistema oprobioso de este régimen, pero que ha crecido, se ha consolidado y que entiende la necesidad de trascender en este momento histórico que vive el país. Y efectivamente hemos crecido y hoy podemos exhibir gratamente presencia en toda Venezuela, desde San Antonio del Táchira hasta Tucupita, desde el Zulia hasta Amazonas, en el estado Apure. Tenemos estructura en todo el territorio nacional, en todos los estados. Tenemos presencia además a nivel municipal en 2.650 centros activos a través de nuestros colegios ciudadanos. Es producto de un esfuerzo, de un trabajo de más de 9 años, del sueño de personas que dieron el paso hacia adelante, que entendieron que había que hacer política y hacerla de manera ética, con decencia, con trascendencia. Y eso es lo que nos hemos propuesto. De allí que podemos, aparte de decir nuestra estructura, que hoy suma más de 47.000 afiliados, que también nos hemos venido consolidando en el territorio nacional. Y podemos nosotros también mostrar presencia de más de 100 líderes municipales, que no es la propuesta de solo un liderazgo compenetrado con la gente, sino un planteamiento propositivo para transformar la realidad que presenta el liderazgo. En eso está trabajando 20 día tras día. Y hemos puesto gran esfuerzo a través de nuestras coordinaciones, fundamentalmente de formación, en donde ha invertido más de 4.000 horas para formar más de 20.000 afiliados a través de Campus Libertad, de las sesiones de formación. También nos hemos planteado y hemos abierto las puertas para muchos profesionales, incluso algunos que no están inscritos en nuestra organización, pero creen en nuestra visión y en nuestra propuesta para Venezuela. Y así hemos venido articulando y fomentando e integrando lo que ha sido nuestra visión, que se llama Venezuela Tierra de Gracia, donde a través de las coordinaciones de gestión pública, de asociaciones ciudadanas, están haciendo un gran esfuerzo. Pero también 20 ha servido para abrir las puertas y los brazos a muchos jóvenes que tienen roles importantes en las universidades, en sus campos de trabajo, los jóvenes que están apostando a Venezuela, pero también nos hemos extendido fuera de Venezuela y a través de la coordinación internacional y de 20 Mundo tenemos presencia en más de 80 ciudades del mundo, entendiendo la tragedia nacional donde tenemos un país dividido, donde hay una buena parte, más de 6 millones de venezolanos fuera de nuestra frontera. Así hemos venido engranando un gran equipo, construyendo un gran sueño, un sueño como lo llamamos nosotros compartido de la libertad. Pero entendimos también que era momento de trascender. Y cuando hablamos de trascender, es entender, como se ha dicho, y lo ha dicho muchas veces nuestra coordinadora nacional, es un momento ético, es una lucha existencial. Y entendemos que esta causa y esta lucha y este esfuerzo no solo obedece o a la construcción de un partido, sino que tenemos que abrir las puertas para, sin duda, liderar un gran movimiento de contención que suma a muchos, o que sume a muchos ciudadanos en base a valores, con ética, por encima incluso de ideología, porque lo que está en juego es la libertad patria. Estamos conscientes de lo que tenemos que hacer, estamos conscientes del momento que estamos viviendo, y por eso hemos venido haciendo un llamado claro a la conjunción de la buena voluntad para lograr la libertad de Venezuela. Sobre eso, pues, voy a dejar en el uso de la palabra a nuestra coordinadora para que hable lo que hemos venido haciendo en 20, satisfecho del esfuerzo de todos los venezolanos que llamamos nosotros, de cada uno que lleva este mensaje firme, que no se doblega, que no está hipotecado a otros intereses, que entiende que el interés mayor es el interés ciudadano y el clamor ciudadano por ser libre. Dios mío, María Corina. Comentaba algunos de ustedes cuando llegaron que bueno, hemos ido perdiendo la
la práctica. Hace más de un año que no participo en una rueda de prensa, así que quiero sacarle el tubo, por supuesto, y en primer lugar dar las gracias a todos aquellos que en estos días nos han transmitido el cariño, la confianza y la fuerza a 20 en nuestros 9 años. También quiero agradecer a aquellos que nos exigen más, que nos critican duro, que nos dicen cómo es la cosa, a dónde es que van ustedes, por qué en un momento hacen un planteamiento u otro, no nos satisface, porque eso nos hace ser mejores y eso nos hace cuestionar nuestras propias ideas, y yo creo que de eso se trata una sociedad donde exista competencia y excelencia. Y por supuesto quiero hacer llegar a todos los miembros de Vente en cada rincón de Venezuela y alrededor del mundo mi orgullo de poder luchar junto a cada uno de ustedes en la liberación de nuestro país, para la transformación de Venezuela, porque para eso tiene sentido desde un partido político llegar al poder, que es servir, y en el caso de un partido liberal, lo que suena paradójico es llegar al poder para limitar el poder. Y eso, yendo hacia atrás, en estos días escribía yo una carta a cada uno de nuestros afiliados, bueno, revisando nuestra historia, nuestros aciertos, nuestros errores, cuáles han sido esos hitos más importantes, los logros, los fracasos. Y yo recordaba cómo hace 9 años la gente nos decía, de verdad que ustedes están locos, son unos locos, idealistas y románticos, porque cómo es eso que ideas liberales en un país que solo ha estado expuesto al socialismo, a la preponderancia del Estado sobre la sociedad. Y bueno, nosotros planteamos todo lo contrario, el trabajo, el mérito, el esfuerzo, el fajarte para ganarte lo tuyo, por supuesto un sistema de cooperación, porque, insisto aquí, si hay un sistema que en esencia es de cooperación y solidaridad, es el mercado. Y al final esas son las ideas que funcionan. Y no decía, no vale, eso no va a subir cerros, eso jamás va a penetrar a la Venezuela profunda. ¿Y saben qué? Precisamente allí, con la gente que trabaja la tierra, con el trabajador del campo, con el emprendedor informal, con la mamá que quiere que su hijo surja, es donde hemos encontrado la mayor resonancia y entendido que este país, nuestro país, quiere algo muy distinto. Y que está sintiendo lo mismo que sentimos nosotros cuando decidimos dar el paso y construir Vente, que estamos hartos de la política de siempre, que no puede ser que la política sea sobre la base de privilegios, porque yo estoy conectada con un ministro, o con un presidente, o con un gobernador, entonces yo consigo un negocio. No, no, no. Nosotros queremos un país donde exista justicia y donde todos somos iguales ante la justicia. Y queremos un país donde los partidos no se basan en el populismo para llegar al poder, sino la verdad. Y saben que eso es súper duro, porque eso implica que tienes que nadar en contra de la corriente muchas veces y quedarte solo. Y en nuestro caso, siento que hemos sido muy incómodos para mucha gente en este proceso, porque decidimos, ¿saben qué? Vamos a decir la verdad. Aunque eso implique atravesar desiertos, y han habido varios desiertos, pero yo siento que cuando vemos para atrás, en los aciertos y en los errores, todos decimos, aquí estamos y valió la pena. Y sí quiero compartir algunos elementos de este proceso, estos hitos, algunos que han sido maravillosos, luminosos, y otros que han sido nefastos para la historia de Venezuela y para poder liberarla. Creo que han habido momentos luminosos para nosotros. El primero fue, paradójicamente, después que perdimos la primaria en el año 2012, la primaria presidencial, y bueno, mucha gente dice, bueno, nada, se acabó. Y en ese momento dijimos, ¿saben qué? Si no teníamos estructura, si no teníamos partido, ahora es que la vamos a montar. Ese fue un hito súper importante que ha marcado nuestra vida. Creo que más adelante, algún día que yo jamás olvidaré, creo que a todos nos ha marcado, que es el 16 de julio del 2017. Hay que ver lo que le metimos de fuerza. Yo en lo personal dejé todo, mi trabajo, mi familia, Vente, todo, me dediqué más de 2 meses de la madrugada a la noche a decir cómo convertimos esto en un momento donde confluya toda la energía de un país que dice ya basta y estos criminales ilegítimos se tienen que ir. Y el 16 de julio, miren, yo que había estado involucrada en la organización siempre decía, si esto pasa de 3, 4 millones de personas, esto es monumental.
y llegamos a 7.800.000. O sea, es el acto de rebeldía ciudadana y de organización más grande en la historia de la humanidad. Eso lo hicimos aquí los venezolanos y los venezolanos alrededor del mundo. Y él confluyó y apoyó a todo el mundo, todos los partidos, todas las organizaciones, gente de la sociedad civil, fue algo maravilloso. Y quizás le va a sorprender el tercerito que quiero hacer mención, porque es mucho más reciente, pero yo creo que tiene una gran trascendencia, es un gran logro en la lucha, y fue precisamente este diciembre pasado del año 2020, cuando la fiscal de la Corte Penal Internacional anuncia que el caso Venezuela pasa a la tercera fase. Y bueno, ustedes saben la relevancia que tiene eso en estos días, y si quieren después hablamos sobre ese tema. Entonces yo creo que eso es un evento que resume el trabajo de años y de entrega y de sacrificio, de 22 o 23 años de lucha, que se resume en ese evento de ese día. O sea, todos los venezolanos que han caído, todos los medios de comunicación que han cerrado, toda la gente que se ha tenido que ir por la frontera, la señora que está cruzando el Río Grande en los brazos de un muchacho que no sabemos cuántos kilómetros caminó, allí, en ese día, el mundo dice, son unos criminales. O sea, y eso lo hemos hecho todos juntos. Yo creo que tenemos que darle la relevancia y la importancia que tiene en esta lucha épica, que ahora tiene una gran trascendencia para el resto del hemisferio. Han habido momentos nefastos, han habido derrotas, han habido entregas. Yo no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, abril del 2013, porque se ganó una elección en condiciones muy adversas. Todos trabajamos, pero una dirigencia política que no estuvo a la altura del momento histórico. Y eso es obviamente un retroceso y un fracaso que como sociedad hay que reconocer. Creo que así como dije que el 16 de julio para mí era uno de los logros ciudadanos mayores, para mí ha sido uno de los momentos más oscuros de nuestra lucha. Porque ese mismo día, esa misma tarde, yo que había estado en la organización comprometida con todos los venezolanos llamando a participar, entré a una sala grande donde estaba toda la dirigencia política de los distintos partidos de la Mesa de Unidad Democrática de la MUD. Y al entrar me reclamaron, ¿cómo se te ocurre que acabas de dar tal declaración? Y yo dije, bueno, ¿pero cuál declaración? Entonces, tú acabas de decir que el país le ha dado un mandato a la Asamblea Nacional. No, sí, efectivamente, yo trabajé en la redacción de las preguntas. Y me cayeron encima y me dijeron, no, aquí no hay ningún mandato, esto lo que fue una consulta. Créanme que en ese momento yo me sentí devastada con cada uno de ustedes y con cada uno de los venezolanos. Porque sentí que había por detrás un engaño. No había la disposición a cumplir lo que yo sigo pensando que el 16 de julio fue, que fue un mandato de una ruta en la que mucha gente arriesgó su vida. Porque después recorriendo el país, yo me he encontrado con los familiares de los venezolanos que asesinaron el 30 de julio el régimen y la represión, el día de la elección de la irrita Asamblea Nacional. Y me reclamaron a mí, con todo derecho, que había una dirección política que estaba avalando y acatando las decisiones de una irrita Asamblea Nacional en la participación de una farsa electoral, de unas elecciones regionales ilegítimas en el 2017. Y yo les di la cara y les pedí perdón. Otro hito, para mí nefasto, fue el 14 de enero del 2016. Había hecho un esfuerzo enorme de toda la sociedad venezolana para lograr la mayoría en las elecciones de la Asamblea Parlamentaria del 2015 y se logró. Muchos trabajamos en ese proceso, gente de todos los sectores, y nosotros, Francisco Humberto en particular, contribuimos con el proyecto Canta Claro. Pero el 14 de enero, esa Asamblea Nacional, que tenía una mayoría calificada lograda con el esfuerzo de todo el mundo, entregó esa mayoría calificada al aceptar la desincorporación de los 3 diputados de Amazonas. No duró ni 10 días la mayoría de la Asamblea Nacional, que tanto había costado. Y por último,
no puedo dejar de mencionar, entre para mí, los días oscuros y los graves errores cometidos el 25 de septiembre del 2019, cuando la Asamblea Legítima, contrario a lo que dice la Constitución venezolana, ilegalmente recibió con bombos y platillos a los exdiputados chavistas que habían abandonado su lugar. Para mí, eso fue el principio del fin de todo el esfuerzo que hemos hecho en estos últimos años alrededor de la validez de una asamblea legítima reconocida por el mundo. Entonces, miren, esto ha sido muy duro, hemos vivido momentos inéditos, a todos nos ha tocado tomar decisiones que al final ponen en juego nuestra vida y nuestros valores. Y yo creo que al final de eso se trata, porque esto es una lucha, como dice Henry, entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, o la libertad y la opresión. Creo que hay, como balance, logros súper importantes que no quiero dejar de mencionar de toda esta lucha, porque hay gente que dice, lo perdimos todo, o sea, estamos entregados, el régimen ganó. Yo digo absolutamente no. Y yo creo que aquí estos 23 años de lucha, pero sobre todo los dos últimos, nos han dejado cosas que como una sociedad tenemos que rescatar y que nos tienen que animar para dónde vamos. El primero, esto no es ninguna dictadura. Esto es un conglomerado criminal que tiene secuestrada a Venezuela, que tiene por detrás a Rusia, a China, a Irán, a Turquía y a Cuba. Eso es lo que estamos enfrentando hoy. Venezuela está ocupada y secuestrada. En segundo lugar, el sufrimiento de los venezolanos no se va a parar con paños calientes de que el régimen dice que va a abrir la economía, la ley antibloqueo, qué sé yo, ni siquiera con la ayuda internacional humanitaria que se necesita, desde luego. Pero es que aquí solo se para el sufrimiento cuando se sacan a las mafias de raíz. En tercer lugar, la amenaza hemisférica. Muchos años advertimos. Yo estuve en Colombia, estuve en Chile, estuve en Centroamérica, estuve en Perú, y mucha gente nos decía, no vale, sí, Venezuela está a miles de kilómetros, eso no nos va a pasar a nosotros. Igualito como decíamos nosotros, hace 20 años, Venezuela no es Cuba. Y ahora vemos a los argentinos decir, Argentina no es Venezuela, México no es Venezuela, Perú no es Venezuela. Este 6 de junio, el domingo que viene, día crucial para la región, tanto en México como en Perú. Y por supuesto, yo creo que uno de los logros fundamentales es que aquí, que lo hemos intentado todo, porque los venezolanos no pueden decir que no hemos intentado todo y que nos hemos dado todo. Aquí ha habido 30 elecciones, aquí han habido 14 diálogos, porque hay gente que está viendo el balance de lo que funciona y no funciona sobre la base de los 2 últimos años. No, esto tiene más de 20 años, donde han habido innumerables iniciativas de restitución del orden constitucional por parte de nuestros militares institucionales que hoy están allí en calabozos, perseguidos y torturados. Entonces, ha quedado claro que no va a salir un régimen que nos ha declarado la guerra híbrida, no convencional, por métodos convencionales. Y que un secuestrador, para obligarlo a negociar, hay que cercarlo, hay que rodearlo, y de eso se trata. Y por lo tanto, yo hoy quiero decirles a todos aquellos que nos están escuchando, los venezolanos, que cuenten con nosotros en esta lucha, aquí alrededor del mundo. Henry decía unos números que a nosotros nos dan mucho orgullo, porque de eso se trata. O sea, hacer un partido político serio no es nada más convocar a la protesta, que es muy importante, o dar declaraciones, que es crucial. Hablar es hacer, fijar posición es hacer, pero es el día a día. Es lo que está haciendo Lorena Laya allá en Chaguaramas, en el caserío El Arbolito, que hace 2 días montó un colegio ciudadano rural, donde no va nadie a hablar de nadie, donde no hay comunicación, donde no hay medios, donde no hay internet. Eso es la lucha contra este régimen. Lo que está haciendo Oscar en San José de Guaribe, recorriendo Aragua y Anzoátegui, formando gente en ideas liberales pueblo tras pueblo. Lo que está haciendo Joana en San Francisco, enfrentando los grupos criminales, o nuestros equipos en Ureña con Luis, o San Antonio con Dani, rodeados de guerrilleros que son los que ahora pretenden obligar que haya un proceso electoral, porque son los comandantes guerrilleros los que se pretenden lanzar a esta farsa electoral. Y se combate. Y eso implica arriesgar tu vida todos los días, todos los días. Entonces, yo creo que hoy la lucha
hay que llevarla en múltiples planos, todo el trabajo de articulación internacional y asegurar que esas dos etiquetas que esta lucha le ha puesto al régimen de Maduro, criminal, Estado criminal, y régimen usurpador, que se las pretende quitar con esta farsa electoral, la sociedad venezolana le dice no, porque hemos aprendido mucho, porque nos ha costado mucho, y en nombre de todos los que han caído, en nombre de los que están cruzando ahorita la frontera en el Delta, como ha denunciado Orlando Morena, hacia Trinidad en naufragio o en el puente Simón Bolívar, por cada uno de ellos, por cada uno de los presos políticos y por cada niño que hoy está cruzando el umbral del daño irreversible en su cuerpo, en su espíritu, en su intelecto, por el hambre intencional que estos criminales nos han impuesto. Entonces es un momento de seguir la lucha, es un momento de unir fuerzas y un momento de entender cuál es el norte. Para nosotros el norte es la libertad, el norte es la dignidad humana, el norte es la seguridad y es la propiedad que trae la prosperidad de una nación digna y orgullosa que nunca, jamás le bajará la cabeza a opresores alguno. Con esto quiero cerrar. Sé que ustedes tienen algunas preguntas sobre la coyuntura, pero para nosotros era importante transmitir este mensaje de fuerza, no solamente a los miembros de Ventec, sino a todos los venezolanos que compartimos estos valores. Y debo decir que gente honorable y amiga hay en todas las organizaciones políticas, en todas las organizaciones sociales, aunque hayan algunos líderes que hayan decidido entregar la lucha. María Corina, yo quería consultar. Con respecto a esta propuesta de acuerdo que hizo Juan Guaidó, donde se sentaría de nuevo pues, la oposición, el gobierno y países aliados como garantes, tú señalabas precisamente en tu recorrido de hitos positivos el 16 de julio del 2017 y fue un acto que contó con la unidad precisamente de toda la oposición independientemente de sus posiciones políticas, ¿no? Y tú precisamente lo reconoces como eso, como un hito. María Corina Machado cerró o tiene cerrada completamente la posibilidad, las puertas a sentarse con Juan Guaidó e incorporarse en este nuevo camino que se está planteando. ¿Esa es una posibilidad absolutamente cerrada o tú estarías dispuesta a plantear tus condiciones para poder apoyar esto y de ser aceptadas, pues continuar con ello? Yo quiero ser muy clara en este tema y voy a tratar de decirlo con precisión. Todos los venezolanos y todos los demócratas de Occidente pueden tener la seguridad que cuando exista una mesa de negociación para la liberación de Venezuela, ahí va a estar Vente Venezuela y ahí voy a estar sentada. Yo no puedo responder tu pregunta porque yo no conozco muchos elementos del planteamiento de este acuerdo, no los conozco. Y de verdad les hago esta pregunta a cada uno de los venezolanos. Les pido que nos los preguntemos. ¿Ustedes tienen claro si este acuerdo contempla la participación en elecciones regionales con un CNE híbrido o no? ¿Ustedes tienen claro qué quiere decir justicia transicional y concesiones en esta materia? Es decir, ¿qué es lo que están planteando perdonar? Yo me pongo en el lugar de las víctimas, en las madres de los torturados, en los hijos de los que hoy están en los calabozos del Digesim en Boleíta. ¿Cuál parte quieren perdonar? ¿Cuál parte se va a transar? Yo no lo sé. Yo les pregunto, ¿qué se está negociando? ¿Qué es lo que están negociando? Y yo creo que esto es lo esencial. Yo no lo sé. Y lo que sí sé es que entre los hitos de fracaso están 13 fracasos y diálogos e iniciativas previas. Te recuerdo la de Miraflores, te recuerdo la de Barbados, te recuerdo la de República Dominicana, te recuerdo la de La Rinconada, desde al Vaticano hasta los cancilleres de UNASUR y de la Unión Europea. Este régimen se burló. Yo les pido que recordemos y que leamos un documento, para mí es histórico, que envió el cardenal Parolin el 1 de diciembre del 2016 a Nicolás Maduro, una carta dirigida a él, producto
del gran desengaño que sintió el Estado del Vaticano al haber participado. Y dijo, aquí no hubo nunca buena fe. Y dijo claramente, si aquí va a haber un diálogo con este sistema, primero hay que exigir una serie de precondiciones que demuestren la buena fe. Yo me atrevo a anunciar algunas, y esto creo que debe ser parte de un acuerdo entre todos los que efectivamente estaríamos dispuestos a participar en una negociación de verdad. Por ejemplo, la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares. En segundo lugar, el cese de la censura a los medios de comunicación. Miren lo que acaban de hacerle Nacional. 3 radios han cerrado este año. Esto no estamos hablando de la censura de hace 5 o 10 años, estamos hablando de este mes. Por ejemplo, que se detenga el ecocidio en Guayana, de una vez por todas. Por ejemplo, que se desmonte el FAES y el DIGESIM como él lo ha exigido y lo ha planteado las Naciones Unidas. Que se desmonte el sistema Patria. Que permitan, y esto es lo más importante, la vacunación total, que es hoy la desesperación y el grito de los venezolanos, antes de sentarse. Porque tú me vas a decir que se van a sentar a negociar que el régimen permita que entren las vacunas. ¿En serio? O como algunos dicen, van a negociar condiciones por sanciones. Condiciones electorales, quiero decir, por sanciones. Y es que los venezolanos no nos damos cuenta que si eso es lo que están llevando a la mesa, se van a quedar sin condiciones y sin sanciones. Entonces yo creo que esto es lo que la gente hoy en día con todo derecho exige. ¿Dónde estamos parados? Entonces, para hablar de un verdadero negociación, tú dices 4 elementos, dimensiones fundamentales. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Y qué? ¿Para qué? Es para hacer las aulas más grandes, para que nos repartan más alpiste o algunos tengan mejor vista desde las aulas. Pues para la liberación de este país y el desmontaje de las mafias. ¿Cómo? ¿Vas a ir con fuerza, con una amenaza real que representa un cerco sobre la tiranía? ¿O en esa mesa se está sentando detrás del señor Maduro y los señores Rodríguez, se sienta la guerrilla, el ELN, la FARC, el cartel de Sinaloa, el cartel de los Soles, Rusia, Irán, Hezbollah, Hamas, Turquía y Cuba, y todos los que están haciendo un dineral a costa del hambre de los venezolanos? De ese lado se sientan todos eso. ¿Y quién se sienta de este lado? ¿Quién se sienta de este lado? En representación nuestra. Los mismos que nos han representado en los 14 diálogos previos. Los mismos. Los venezolanos, tú te sientes representada aquí. ¿Tú crees que eso va a tener un resultado distinto? Y finalmente, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que se va realmente a plantear en una mesa de negociación? Cuotas electorales. Gobernaciones de nada, porque todos sabemos hoy que quien manda en un país que ha sido entregado a las mafias es el Coqui, la 905, la mafia del oro en Tumeremo, la de la prostitución infantil en Guiria, el ELN y la FARC en toda la frontera. Entonces, ¿qué es lo que estamos negociando? Vamos a sentarnos a una mesa en serio, con fuerza. Vamos a rodearlos, a obligarlos a entender que su opción única es el desmontaje de un sistema de mafias. Entonces allí se habla de garantías y términos. Pero no de cuotas electorales que pueden ser satisfactorios para algunos, pero condena a Venezuela y a la región. Porque yo les digo, si esto sigue como va, ¿cómo ven ustedes Colombia? ¿Qué creen ustedes que puede pasar en Chile? O en Brasil. Todo el hemisferio. Entonces yo creo que aquí es un momento donde hay que poner, y hay que decir la verdad, aunque sea dura e incómoda. María Corina, tú hablas del norte de 20 Venezuela, pues haces toda esta revisión de todos estos años. ¿Crees que la oposición o el grupo que acompaña a Juan Guaidó perdió el norte, lo tuvo en algún momento? ¿Cuál es el norte finalmente de la oposición? Yo hablaba de que el régimen nos ha declarado la guerra a los venezolanos. No es una guerra normal, convencional. Por eso la gente a veces no lo ve tan claro, tan tangible. Alguna gente que es conocedora de esto habla de guerras híbridas, asimétricas, de última generación. Pero es que nunca ha habido una en nuestro hemisferio, en nuestro continente. Jamás.
han habido en otros países. Pero entonces, yo sí creo que si asumimos que nos han declarado la guerra, hay batallas que se ganan y batallas que se pierden. Lo importante es que la guerra al final por la libertad de Venezuela, esa la vamos a ganar, punto. La vamos a ganar. Ahora, que este es un momento durísimo, sí. Y yo creo que en esta batalla han habido, estos 2 últimos años, errores muy importantes, mencioné algunos. Han habido bajas, pero también han habido avances. Y por eso yo insisto tanto en el tema de que el régimen sea concebido y reconocido como un Estado criminal. Mira lo que está pasando con la Corte Penal Internacional. Por supuesto que están conscientes y nerviosísimos porque saben lo que significaría que la Corte efectivamente iniciara una investigación. Que no la puede parar nadie, por cierto. No la puede parar el socio del régimen Alberto Fernández, ni nadie que venga así, porque eso es una investigación que fue abierta de oficio por parte de la fiscal. Y esto puede pasar en pocos días. Entonces, eso es un logro extraordinario. Ahora, hay quienes dicen, como aquí ya no hay fuerza, y lo han dicho algunas personas que están planteando este esquema del acuerdo, a mí me luce realmente inconcebible. Dicen, bueno, como no hay fuerza, porque estamos solos, esa es la lógica, bueno, entonces hay que aceptar lo que nos den, migajas, aunque eso implique legitimar a Maduro. Y eso es lo que más le interesa a Maduro. O sea, en un esquema de una guerra no convencional debemos entender que el elemento, la dimensión fundamental es reconocimiento y legitimidad. ¿Y qué quiere el régimen? Que exista reconocimiento al CNE IRRITO, porque si tú participas, reconoces el CNE. Si reconoces el CNE, reconoces la IRRITA Asamblea del Chavismo. Y si reconoces la IRRITA Asamblea del Chavismo, reconoces a Maduro. Y para colmo hay alguien que ahora dice, no es el revocatorio. Entonces, bueno, yo me imagino que ahí Jorge Rodríguez y compañía deben estar muy satisfechos de que su narrativa ha tenido acogida en un sector. Eso sería garrafal. Pero yo no puedo contestar tajantemente porque no sé cuál es la posición, ni el contenido, ni la propuesta, ni los términos de este acuerdo, ni de esta negociación que aparentemente están retomando. Pero te has comunicado con Juan Guaidó para conocerla, es decir, también de alguna manera tú has hecho algún esfuerzo por comunicarte con Juan Guaidó o con otros dirigentes del llamado G4 para poder conocer esa propuesta, ese acuerdo. Yo he hablado varias veces con Juan Guaidó, sí, pero no tengo la precisión sobre estos temas a los cuales ustedes han hecho referencia. Recientemente, o sea, en los últimos días. Y con algunos de sus representantes en el exterior también. Sí lo he hecho. María, Juan Guaidó declaró en una entrevista que si el acuerdo no funciona, él tiene otras alternativas. Entre esas, seguir con las protestas de calles, manifestaciones, la presión internacional e incluso el R2P. ¿Qué le dirías tú a las personas del venezolano que ya está cansado de que él repita siempre lo mismo y no obtiene una opción, o cuando vislumbra ir a elecciones regionales siguiendo, o sea, el camino de buscar condiciones que no es posible que se las den? Bueno, voy a tratar de repetir un poco algunos de los planteamientos para darle contexto a tu pregunta. Si tú partes de la base que esto es un conglomerado criminal, que tiene, digamos, una fachada ideológica, que es el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que tiene por detrás un bloque de 5 países criminales que está llevando adelante una estrategia geopolítica que ya nadie duda. Porque yo les recuerdo, cuando nosotros hablamos hace ya 20 años de los vínculos con los cubanos, me decían, no, qué exagerado. Yo recuerdo haber hablado hace 15 años de los vínculos de Hugo Chávez con los regímenes de Siria y con grupos extremos del terrorismo. Y la gente te decía, tráeme las pruebas, demuéstramelo. Ni hablar cuando hablábamos de la presencia de militares rusos en nuestro país. Ahí están 5 batallones de infantería reforzada que se están instalando con militares y equipamiento y armas rusas en la frontera, en Zulia, en Táchira, en Barinas, en Apure. Ahí están. Y no es precisamente para apoyar las capacidades de la Fuerza Armada Nacional, no. Ellos lo que quieren replicar es lo mismo que están haciendo en Ucrania, o han hecho en Ucrania y en Siria, que es darle poder de fuego militar
a ejércitos irregulares que en el caso de Venezuela están integrados por milicia o guerrilleros. Y para, obviamente, atacar a Colombia como ya lo están haciendo. Porque ya en territorio venezolano, pues bueno, ahí es donde ellos ejercen el control territorial, económico y social, estos grupos criminales. Entonces, el punto es, si tú estás claro en eso, si ya han habido 30 elecciones y 14 diálogos, ¿qué más hay que hacer? O sea, el argumento que yo he escuchado a algunos es decir, hay que ir al diálogo para demostrar que ellos no tienen buena fe a un nuevo diálogo. Yo digo, ya va, la primera, la segunda, la tercera, van 13. El régimen necesita tiempo para que este país pase hambre, para que la gente se vaya, para que la gente se entregue, se quiebre y para desestabilizar Colombia. ¿Cuál parte no ven? Entonces yo sí creo, y Henry lo decía, de que aunque tengamos diferencias en nuestras ideas, en nuestras propuestas al país, en posiciones que hemos tenido en el pasado, oye, aquí hay un objetivo superior, que es liberar este país y enfrentarnos juntos y duros a estos criminales, con fuerza, porque la fuerza se construye. Que en este momento hemos tenido retrocesos y hemos perdido aliados. Claro que hemos perdido aliados, precisamente por las contradicciones que tú planteas. Porque por una parte decía, vamos a escalar una estrategia de fuerza, y por la parte de atrás te estabas reuniendo con el régimen de espalda al país. Y esos aliados internacionales, porque me lo dijeron a mí, 2 presidentes de este hemisferio, se enteraron por Twitter, como me enteré yo también, por cierto, después que tenían 7 meses en eso. Entonces, ¿cuál es la clave? Hay que generar confianza, confianza dentro y confianza afuera. ¿Cuándo generas tu confianza? Cuando tú tienes palabra. Cuando tú tienes palabra, no un tema que firmes un papel, no, tú tienes palabra. Y la gente sabe, mira, si este líder dice, por aquí, no voy a ceder en estas cosas que son de principio, pues no vas a ceder. Solo así podemos ir a una mesa de verdad para la liberación de este país. Repito lo que te dije al principio, que los venezolanos todos tengan claro, que los aliados tengan claro, que cuando esté planteada una mesa de negociación para la liberación de Venezuela, ahí vamos a estar nosotros, no lo dudes. Ahora, el país no tiene un liderazgo claro entonces político, porque hay muchas visiones. Enrique Capriles dice una cosa, Juan Guaidó y un grupo dice otra, usted plantea otra situación, no acercarse a eso que se está planteando, no lo conoce. Entonces el país está sin liderazgo, el país va a la deriva. Yo creo que hay un país que tiene claro que hay distintas posiciones en el liderazgo, no solamente en el político, hay liderazgo eclesiástico, hay liderazgo comunitario, hay liderazgo sindical, gremial, de mucha naturaleza. Y no me vengan, como dicen algunos, a mí no son verdaderos encuestadores, que llamen a la calle a ver cuánta gente llega. O sea, en serio, así se mide el liderazgo en una sociedad, en un contexto de una guerra no convencional y tan golpeada como la nuestra, en plena pandemia. No. Yo creo que, mira, en estos momentos de conflicto, el liderazgo surge de la claridad de objetivos. La claridad de objetivos. ¿A dónde vamos? Y si la cosa está dura, como ahorita decirla, ahorita está muy duro, pero eso no significa que vamos a luchar. Eso no significa que nos vamos a rendir. El que te diga, bueno, como perdimos esta batalla, me entrego, y esa es una posición. Esa es una posición. Hay quienes te dicen, vale, pero si no vamos a tener elecciones limpias, que sean medianamente limpias. ¿Qué significa eso? Tú eres medianamente ciudadano, o medianamente gobernador, o medianamente alcalde. Esto no son elecciones. Estos que están negociando no están negociando condiciones. Lo que están negociando son puestos. ¿O es que tú me vas a decir que ellos van a lograr que el Plan República no esté infiltrado por las líneas de Padrino López y compañía para imponer la decisión en un centro de votación? O que en el 70% de este país, que está bajo el control de esos grupos criminales, el ciudadano va a poder ejercer lo que quiere. Eso es lo que están negociando. O lo que están negociando es, bueno, cuántas alcaldías, cuántas gobernaciones, esta para ti, esta para mí. Entonces, el que participe en esos términos, en una asignación, es un servidor público autónomo que le responde al ciudadano que lo eligió, o es un rehén que le reporta al régimen que lo puso allí. ¿Realmente gobierna?
o gobierna el jefe de la red y la SODI o la ADI respectiva. Y pregunto, ¿estar allí en esa posición contribuye a desestabilizar y deslegitimar aún más el régimen o lo atornilla? Esa es la pregunta. Entonces yo creo que la posición, yo no voy a hacer calificaciones ni adjetivos a ninguna persona el día de hoy. Cada quien lo juzga con base en sus hechos y en su trayectoria. Y fundamentalmente, y lo que sí repito, es lo que yo creo que es fundamental, mira, una persona puede decir, ¿sabes qué? Me cansé, no puedo más, me voy o necesito un tiempo para reenfocarme espiritualmente, reencontrar mi fuerza. Está bien, un ciudadano, yo digo, eso se vale, eso puede pasar. Pero quien llama a un país a rendirse, a entregarse, eso no es un líder. Ni merece estar al frente de ninguna iniciativa que convoque a ciudadanos de este país, por los cuales yo tengo tanto respeto, que hemos dado tanto. Esa ¿Qué decisión que dices a los ciudadanos que desean participar en las próximas elecciones regionales, sintiéndose en orfandad política tal vez, porque bueno, hay una ausencia de liderazgo notoria, que solamente algunas se expresan en redes sociales, pero en la calle pues hay una ausencia significativa? ¿Qué decirle a esos ciudadanos que en vista de las pocas alternativas que tienen van a participar en las próximas elecciones regionales? Bueno, yo creo que falta mucho tiempo. Yo creo que la mayoría de la gente está críticamente haciendo una evaluación. Y yo le digo, yo te entiendo, yo también. ¿Qué más queremos nosotros? Nosotros somos un partido político. Nosotros no somos un tanque de pensamiento, ni una organización eclesiástica, ni una universidad. Somos un partido político. El partido político forma líderes con ideas concretas que le dicen a la gente, mira, yo voy a hacer la cosa así, distinto. No, vale, yo no quiero más socialismo, en el caso de 20. Nosotros queremos un país donde haya millones de empleos, donde tú eches para adelante, donde la propiedad se respete, donde el Estado no decida cómo se educan tus hijos, ni cómo inviertes tus pensiones. O sea, ¿qué más queremos nosotros que hacer eso? ¿Tú sabes qué es duro? Un líder que se ha formado durante años, que ha armado su equipo, el que te dice, yo sé que si aquí hay una elección hoy, yo gano. Y yo voy a poder servir mi país. Sea para concejal, para diputado, para gobernador. Y de repente te dice, ¿sabes qué? Pero Venezuela está por encima de mi aspiración. Y si yo soy parte de esta farsa, le voy a hacer un gran daño a mi país. Porque sí, yo puedo llegar y me siento alcalde, pero yo estoy contribuyendo a que se postergue la salida de este horror. Entonces, eso es duro. Y nosotros lo estamos viviendo aquí. Y hay gente que ha llamado mucho a nuestros líderes a decirle, bueno, mira, como 20 decidió que no era parte de esto, bueno, mira, aquí te ponemos cargo, plata, campaña, etc. Y es duro, porque todo el mundo obviamente tiene miedo, porque el régimen es brutalmente represivo y además todo el mundo está pasando trabajo. Pero el tema es cuáles son tus valores y qué es lo que tú estás dispuesto a privilegiar. Entonces a esos venezolanos les digo, yo te entiendo y yo también, y yo sueño con ese día, pero ese día va a llegar, donde vamos a elegir, y yo siempre les digo, imagínense urnas transparentes, conteo manual, y que tú salgas y vas a decir, no voy a votar por el menos malo, con el pañuelo en la nariz, sino yo voy a votar por líderes que presentan distintas opciones en términos de su visión de desarrollo y crecimiento del país. Y voy a escoger el que más me gusta, el que más me identifica. Para que ese día llegue es que estamos trabajando. Para que ese día llegue, antes no podemos caer en esa trampa. Por una parte, Europa está respaldando la propuesta de diálogo, pero además Estados Unidos descartó el uso de la fuerza en el caso de Venezuela. ¿Cómo lograr ese cercar a quienes hoy tienen el poder en Venezuela si no cuentan con el apoyo de aliados? Y como usted lo decía, en el resto de la región hay problemas concretos que cada quien internamente tiene que afrontar, y eso significa que no va a venir a solucionar los problemas de Venezuela. Bueno, esa es una muy buena pregunta y te agradezco que tienes la oportunidad de responderla, porque cuando nosotros hemos hablado de una operación de paz y estabilización y la construcción de un cerco, hemos hablado efectivamente que tiene que tener una amenaza real. El secuestrador tiene que decir, oye, si yo no cedo, efectivamente, yo voy a estar peor. Si el secuestrador dice de aquel lado no hay fuerza, ¿qué incentivo tiene para soltar a la víctima? Ninguno. Y sobre todo si además está saqueando lo que queda de nuestro país y con esos recursos ilegales está avanzando en su proyecto criminal, dime tú qué incentivos tienen para ceder. O sea, tú ves un incentivo hoy si no hay una amenaza real para ceder. Entonces cuando nos dicen, no, es que esto
no va a salir por fuerza, sino por una negociación. Y yo creo que no entienden que la única manera que haya una negociación es que haya fuerza. Ahora, ¿qué es fuerza? Los Marines en el Estado Vargas, por favor, estamos en el siglo XXI. Quienes dicen eso, y yo creo que eso es más bien una tesis, una narrativa que salió de Cuba, lo que están tratando es de banalizar y de ridiculizar lo que nosotros hemos dicho. O sea, estamos en el siglo XXI, ¿dónde se dan estas luchas? ¿Cómo se construye el cerco? Yo te pongo un ejemplo. En el plano de la judicialización de lo que ocurre en Venezuela, de convertirlos en criminales. Oye, lo que está pasando con la CPI, eso es cerco. Lo que hicieron con Alex Saab, eso es cerco. Los indictments que se han hecho públicos, eso es cerco. Las sanciones, eso es cerco. Y si quieren hablamos ahorita de las sanciones, porque yo creo que eso es un tema que también mucha gente lo trata de manipular. En el plano financiero, cerrarle el acceso al financiamiento criminal. En el plano de la represión, un embargo de armas. Un embargo de armas a este régimen, de verdad. Para que los cubanos y los chinos no puedan seguir mandando armas para Venezuela para la represión de la gente. En el plano del cerco de las comunicaciones. Oye, combatir la censura de Conatel. Todos ustedes saben lo que significa. ¿Cuánta gente le llega el mensaje de ustedes hoy en día? ¿Qué porcentaje de la población de Venezuela no tiene acceso a un medio de comunicación hoy? Para mí eso es la construcción del cerco y asfixiarlo. Entonces yo sí creo que hay mucha gente consciente de que hacia allá hay que ir. Creo que hay muchas cosas que se han hecho, la operación antinarcóticos y otras. Lo que siento que falta es la articulación con las fuerzas internas, y creo que donde estamos peor es en la narrativa. Porque eso es un área en el cual los cubanos saben mucho, los comunistas saben mucho, el régimen sabe mucho, distorsiona, y desgraciadamente las contradicciones que tú hacías referencia en las posiciones de quienes estamos luchando, pues debilita y confunde a un sector de la población. Entonces yo sí creo que tenemos fuerza, nos falta construir la confianza con esos interlocutores, y creo que hay que construir una dirección política que no se salga de la ruta, y por eso la gente tenga confianza en él. O sea, ¿usted cree que la comunidad que es una debilidad para la oposición el mostrarse dividida ante la gente? ¿Hasta dónde está dispuesta a ceder María Corina para que se logre esa foto que en 2014 logró esa Asamblea Nacional de mayoría calificada? Y yo le agregaría que si no sientes de alguna manera quizás en una reflexión que también estás contribuyendo a esa debilidad de la oposición. Y yo te preguntaría, a ti le pregunto a los venezolanos, ¿cuál parte quieres que sea? ¿Cuál parte quieres que sea? Que digamos que está bien, que cohabitamos con la tiranía, que está bien, que vamos a un proceso de pseudoelecciones, porque nosotros también queremos algunos cargos. ¿Cuál parte quieres que sea? Que digamos que esto no es un sistema criminal y que no está metido hasta en el tuétano de nuestro país, de nuestras instituciones, los criminales más crueles del mundo entero que están destruyendo nuestro país. O sea, fíjense, yo creo que lo que el país necesita es una oposición fuerte, fuerte. Creo que hay algunos actores que en los últimos eventos han demostrado que nunca fueron oposición y estaban en esos lugares de toma de decisión, es decir, se enteraban en tiempo real sobre las decisiones estratégicas que ponían en riesgo tu vida, no solo la mía. Y en tiempo real se enteraba el régimen. ¿Qué ocurre en un contexto de guerra cuando eso pasa? ¿Tú crees que tienes algún chance de ganar? Si tu comando, si tu Estado Mayor tiene elementos que están claramente alineados con la tiranía. Y yo no tengo que decir los nombres. Ustedes saben lo que pasó el 5 de enero y el país ya tiene bastante claro quiénes son. Entonces yo sí creo que este es un momento. He pensado mucho en esto. Porque, oye, ¿cuántos intentos de unidad tenemos? ¿Cuántos? A la sociedad venezolana está siempre dividida. Mentira, mentira. En estos 22 años la sociedad está unida y los actores políticos hemos estado unidos y hemos estado tragando cosas que no debimos haber tragado. Y hemos callado cosas que no debimos haber callado en aras de esa unidad. Y yo he pedido perdón sobre eso. Con ustedes aquí presentes, en este mismo lugar lo he dicho. Yo pido perdón porque yo me callé cuando yo vi cosas, estando en la MUD y estando en la Asamblea Nacional, que eran contrarios con
los valores de la verdad y de la transparencia. Y me callé pensando en eso. Pero creo que hemos aprendido mucho y sí creo que es el momento de plantearle a todos los venezolanos una articulación y una gran coalición. Pero ¿sabes qué? Yo no creo que sea de organizaciones. Porque gente comprometida con la tiranía y gente honorable hay en todas las organizaciones. Yo creo que es una gran alianza de individuos que dijimos, miren, ¿saben lo que es? Vamos para acá. Y no vamos a ceder en esto. Y vamos a construir fuerza. Y vamos a buscar a los aliados de fuera, porque hay gente valiosísima alrededor del mundo, de nuestra diáspora, en los partidos y fuera de los partidos, que pueden hacer un trabajo de reconstruir la confianza que hemos perdido con aliados. Ay, yo he escuchado decir a gente afuera de Venezuela en posiciones importantes, oye, que con Venezuela no se puede porque ya todo el mundo es corrupto de lado y lado. Ustedes lo deben haber escuchado también. ¿Qué sientes tú? Bueno, como venezolana, primero digo, mentira. Esto es un país de gente decente, ¿vale? Y en lo que nosotros respecto, ni un centavo mal habido. Porque además yo estoy convencida que el que reciba plata, esté quien esté, desde un partido hasta la iglesia, el que reciba plata de los testaferros de la tiranía, acto seguido se convierte en rehén. Se convierte en rehén. Y es súper doloroso. Y ustedes lo saben porque a todos nos ha pasado. Que hemos perdido amigos, gente en la que tú creías, periodistas, banqueros, empresarios, líderes estudiantiles. O sea, no es nada más en la política. Estos sistemas de mafia usan mecanismos crueles y no tienen escrúpulos, desde amenazarte a tus hijos hasta infiltrarte, grabarte, ofrecerte dinerales. A mí nunca me han ofrecido plata, por cierto, jamás, nunca. Puede ser que esos tipos saben quién soy yo, pero para que sepan, recientemente sí me vinieron a ofrecer que yo que tengo año y medio que no veo a mis hijos, a dos de mis hijos, y que no estuve en el matrimonio de mi hija, que se casó afuera, me vinieron a ofrecer que si yo entraba en esto, en 24 horas yo podía estar con él. ¿Qué es esto? Disculpa. ¿Perdón? ¿Qué es esto? Si Bueno, no la está- dinámica del pseudo proceso electoral, la normalización, bueno, tú te imaginarás. Entonces, no es fácil y todos tenemos nuestros dolores por dentro. Cada quien, cada mamá que no puede ver a sus hijos, los hijos que han visto morir a sus padres con este horror de la pandemia. Y yo les debo decir, a mí las imágenes de los venezolanos cruzando ayer el Río Grande, yo no pude dormir, no sé ustedes, y yo he estado en el puente Simón Bolívar. O sea, yo he estado allí con los brazos abiertos, abrazando gente y llorando. Pero eso, esta señora en los brazos, este muchacho, uno piensa toda la historia que hay por detrás, para que los hayan impulsado a eso. O sea, Omar, por ejemplo, cuando ustedes ven las cifras que hoy están ocurriendo, y Secodap y otros las han documentado sobre suicidio infantil, ¿saben lo que tiene que haber detrás? O sea, el drama y el horror de un niño para llegar al suicidio. O sea, esto es Venezuela, pero a mí no me vengan a decir que aquí nos vamos a rendir, porque además cuando se cometen errores políticos y se posterga la salida del régimen, se paga con vida. María Corina, esta decisión que pudiera venir de la Corte Penal de iniciar una investigación formal penal, pudiera atornillar más al régimen. Ya no pueden salir, ya no pueden ir a eventos en el mundo. Y esta decisión pudiera aún más encerrarlos ciertamente en el país, pero quedarse en el país, tienen las armas. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ya le da un grado de toxicidad al régimen, que le va a hacer incluso a algunos de sus aliados internacionales muy difícil mantener ya públicamente su apoyo. ¿En qué se sostiene este régimen? Pero cuando tú tienes más del 90% de la población que los detesta, ¿en qué se sostiene? En un sistema de represión, en un sistema de propaganda, en un sistema de financiamiento ilegal y en los apoyos de diversa índole de estos 5 países del regímenes del mundo. Entonces, esto, si efectivamente se concreta en los próximos días,
es un antes y un después. Es una línea roja. Y yo considero que además le va a ser mucho más difícil a los que están buscando el apaciguamiento y la entrega, plantearte un acuerdo con unos criminales ya en investigación por crímenes de lesa humanidad. Y que, por cierto, todos sabemos que al iniciarse esa fase de investigación, la Corte puede ordenar la detención de estos individuos. Entonces yo sí creo que se asfixian y aquellos que los están soportando van a tener que repensar la naturaleza de sus soportes a esta tiranía. Momento, ¿saben qué? Momento histórico. Y esto creo que vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Yo te quisiera insistir un poco en el tema del cerco. Mira, yo como que yo tenía más de un año sin rueda de prensa, pero esto va a valer como por... ¿No quieren dejar un poquito para la próxima semana? Entre el cerco y la construcción de la fuerza creíble de la que hablas, ya explicaste a qué te refieres con la fuerza, pero igual queda como la duda de cuál es el planteamiento o cuáles son esas acciones para generar ese cerco, porque lo que tú acabas de decir precisamente con respecto a la pregunta de mi colega Fernando, es que si la decisión de la Corte efectivamente es continuar con la investigación y eso marcaría un antes y un después, eso no sería precisamente un motivo también para sentarse a negociar con el gobierno su posible salida o alguna acción que permita un cambio político, que es lo que está pidiendo la oposición. Es decir, cómo se logra el combate a la censura del cual tú estás hablando. Yo tengo muchas ideas que darte al respecto. Pero las puedes decir, claro, porque no queda claro cómo se ejecuta o cómo cree María Corina que se debe ejecutar esa construcción. Lo primero que te quiero fuerza. decir es que algunas cosas las podemos decir y otras no. Lo segundo que te quiero decir es que las hemos puesto en blanco y negro. Y durante varias oportunidades, en intercambios con aliados internacionales, las hemos entregado. Y es un menú de acciones, incentivos, lo que llaman garrote y zanahoria. Los que son favorables y los que son te elevan el costo. En un conjunto de acciones. Y efectivamente creo que el elemento con la Corte ayuda, pero creo que no es suficiente, porque tiene que ir acompañado de la fuerza interna y del liderazgo que tenga confianza entre los dos actores. Por ejemplo, Fernando, viendo lo que tú decías de las contradicciones, yo he escuchado en estos días algunas personas diciendo, bueno, pero es que hay que quitar las sanciones. Es legítimo que el régimen quiera quitar las sanciones. Por cierto, no solamente políticos, los hemos escuchado de gente del sector empresarial, de gremios, etc. Yo te pregunto, ¿cuál sanción quieren que quite? ¿Cuál es la sanción? Las sanciones que existen contra los 162 funcionarios acusados por violaciones de derechos humanos, por narcotráfico, por corrupción. Las sanciones a las 76 empresas que han violado los procedimientos y protocolos internacionales y han cometido actos de corrupción con la tiranía. La sanción que busca obstaculizar el contrabando de oro de sangre. La sanción que limita que PDVSA lave dólares o participe en el narcotráfico, como de hecho lo hace. La sanción que impide que tenedores de bonos ilegales hagan toda la plata del mundo tomando recursos de la República. Esas sanciones, si las quitan, ¿a quién favorece? No me vengan con el cuento de que aquí hay una sanción que impide que entre la ayuda humanitaria, las vacunas o la comida. Eso es mentira. Mentira. De hecho, las sanciones económicas que crearon el cerco financiero al régimen fue el que obligó que el régimen tuviera que desmontar el control de cambios, y por eso pasamos de un 2018 con una escasez en algunos rubros de más del 70%, rubros básicos de alimentos, de medicina y de leche y de lo elemental en la cesta alimentaria, a que se empezaran a importar de afuera por parte de los privados. Entonces eso de hablar en nombre de la gente y del sufrimiento de la gente y del hambre, para quitar unas sanciones que lo que va a lograr es darle un dineral a una gente que está afuera haciendo negocios, haciendo lobby en varios países del mundo, para mí eso es criminal. Entonces yo sí creo que eso es parte de lo que hay que aclarar, hay que definir, para que a la hora de sentarte
tú vienes fuerte, con una sola agenda y realmente generas los incentivos para que del otro lado no tenga más remedio que ceder. Si tú vas de una posición de debilidad, como ocurrió en el pasado, los mismos actores en el mismo lugar y con los mismos mediadores, ¿tú crees que el resultado va a ser distinto? Yo creo que ni el país ni nosotros eso lo creemos y obviamente no creo que sea conveniente para la liberación del país. Bueno, miren, ahora he abusado de todos ustedes, les agradezco en nombre de Vente estar aquí, 1000 bendiciones para todos los venezolanos y la lucha tiene un solo destino que es la libertad.